Después que Jesús, en el sermón pasado que hablamos, Jesús se encuentra con 3 hombres y los 3 decidieron no seguir a Jesús. Y si usted notó en el sermón pasado, una de las cosas que podemos observar en estos 3 hombres es que ellos de una forma u otra trataban de cuidar algo. Uno quería cuidar su comodidad, otro quería cuidar a su padre y otro quería cuidar a su familia. Sin embargo, en este pasaje que nos trae Mateo a continuación de esta experiencia de estos hombres que habían decidido cuidar por ellos mismos en sus propias fuerzas estas 3 cosas, ahora Mateo nos presenta otro pasaje donde nos habla del poder de Jesús para cuidar, para ayudarnos en cualquiera de nuestras necesidades. Es interesante cómo Mateo organiza el Evangelio, o como Dios le permite a Mateo organizar el Evangelio. Hay 3 hombres que deciden no seguir y sin embargo Jesús invita a un grupo otra vez a seguirle y van y le siguen. Aquellos que estaban preocupados porque ellos tenían que cuidar su comodidad, su padre y su madre y su familia, y si ellos no lo hacían, nadie lo podía hacer por ellos. Ahora Jesús nos trae un pasaje donde le está mostrando a su audiencia, aquellos que están allí presentes, que es su poder el que nos cuida, que es su poder el que nos ayuda, y que el único que tiene el control sobre todas las cosas existentes, no es el ser humano, no eran estos 3 hombres como un ejemplo, sino que es Jesús. Jesús controla todas las cosas. Y vamos a ver 4 cosas que nos dice el pasaje. Primeramente, Jesús nos enseña en este pasaje, haciendo referencia a los 3 primeros hombres que no creían que Jesús tenía el poder para cuidarlos, que no tenían el poder para ayudarlos, para que ellos pudieran seguirlo hasta la muerte y poder realmente compartir el Evangelio con otras personas. Lo primero que Mateo nos saca a la luz es que el poder de Jesús es real. No es una mentira, no es algo que no es verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús comienza en este pasaje diciendo, luego que subieron a la barca y sus discípulos le siguieron. Es un hecho real, es una verdad. No es una falacia, no es una mentira de que ellos estuvieron en este mar de Galilea. El mar de Galilea existen las tormentas en el mar de Galilea. Y lo primero que Mateo nos dice que este poder es un poder real, es verdadero. Y cada creyente, cada discípulo de Jesús, cada seguidor de Jesús, lo primero que tiene que entender que este poder es real. No es una invención humana. No es que el hombre ha inventado a Dios, como dicen algunos filósofos. No es que el hombre ha inventado la religión. No es que el hombre ha inventado a Cristo para solucionar nuestros problemas y quitarnos nuestros temores. Jesús es real y su poder es real. Así que Jesús es el que coloca a estos hombres en la tormenta, porque Él quiere enseñarles a ellos lo verdadero, lo real que es su poder. Por eso Él los invita a que crucen al otro lado del mar o del lago de Galilea. Así que es Jesús el que está invitándolos a ellos, es Jesús el que los coloca en medio de este mar. Ahora, cuando uno se acerca al pasaje y uno ve la tormenta, uno tiene que ver qué dice la palabra acerca de las tormentas. Bueno, la tormenta bíblicamente simboliza las crisis, simboliza los problemas, simboliza el caos en que vive el ser humano. Y en medio de este caos, de los problemas, de las crisis que vive el ser humano, Jesús les enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros que debemos de confiar en este poder que es real y es verdadero. Y que si Él creó todas las cosas, Él también controla todas las cosas. Amén. Así que uno cuando está en la tormenta, cuando está en las crisis, cuando está en un caos, uno no debe de mirar al problema, no debe de mirar a las tormentas, sino debe de creer en el poder real de Cristo Jesús. Lo segundo que nos enseña aquí Mateo es la grandeza, la magnitud del poder de Cristo. Sabemos por los arqueólogos, por los escritores y aún por el tiempo de hoy que en el mar de Galilea es muy común las tormentas. El mar de Galilea está rodeado por muchas colinas. El viento fuerte cuando viene trata de subir por encima de las colinas y cuando entra al lago, al mar de Galilea, rápidamente, inesperadamente se convierte en tormentas.
sea, es muy fácil ver tormentas desarrollarse en el mar de Galilea. Por tanto, los discípulos, que eran personas que tenían mucha experiencia en la pesca, principalmente en el mar de Galilea, la tormenta es algo común, es algo rutinario, que ellos saben que se van a enfrentar cuando salen a pescar. Pero esta tormenta es una tormenta muy grande, una tormenta diferente a todas las tormentas que ellos habían experimentado pescando en el mar de Galilea. Por tanto, indica en el asombro de ellos, el temor, el espanto, indicaba entonces que iba más allá de una tormenta común y corriente. Es una tormenta donde Jesús la ha preparado en cierta forma para mostrarles a ellos que deberían de creer en algo de la vida cotidiana, que nosotros en la vida cotidiana creemos que Jesús es real, pero cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, nos asombramos de la tormenta. Y nos olvidamos de creer que el poder de Jesús es real y que vive en nosotros a través de Cristo Jesús. Por tanto, Mateo trata de explicarle a la audiencia de casi 40 años después que Jesús tiene un poder real y que su poder es grandioso, es majestuoso, va más allá de todo poder que pueda tener la creación. Así que no era una tormenta común y corriente, era una gran tormenta y una tormenta que ellos no habían experimentado todavía en su vida. Dice Mateo que se levantó del viento y las olas, y Jesús se levanta porque los discípulos tocan su cuerpo, sacuden su cuerpo, y Jesús se levanta. Y dice que al levantarse, dice Marcos, en el 4:39, dice, se levantó y reprendió el viento. Y es interesante, y ordenó al mar. No habló con el viento, habló con el mar. ¿Qué simboliza el mar? El caos, las crisis, los problemas. Jesús se dirige al mar, se dirige al caos, al problema en que ellos están envueltos, y le habla. Y le dice, silencio, cálmate. En pocas palabras, Jesús le dice, cállate y mantente callado, le dijo al mar. Y es muy difícil que aunque el viento deje de soplar, las olas en una forma inmediata se pongan planas. Se suponía que fueran menos y menos y menos hasta que se quedara un plato. Pero no sucedió así. Inmediatamente paró el viento y las olas cesaron cuando Jesús le habla a la tormenta. En otras palabras, podemos decir entonces que Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está enseñando a sus discípulos que cualquier problema, cualquier crisis, cualquier caos no es nada para Jesús. Su poder es real, su poder es tan grandioso que ninguno de los problemas que pudiéramos tener nosotros puede superar el poder de Cristo Jesús. Por tanto, el poder de Jesús está siempre al lado de su pueblo. Es cierto que muchas veces las tormentas, los problemas, las crisis golpean nuestra vida, nos causan dolor, pero eso no indica que la tormenta va a destruir mi vida, porque su poder es real y su poder es grandioso. Él está por encima de mis problemas, está por encima de mis grandes crisis y grandes luchas, no solamente como persona, sino como cristiano, y Él tiene el control de todo lo que sucede a mi alrededor. Es cierto que Jesús estaba en la tormenta. Es cierto que pareciera como que Jesús no le importara el problema de ellos. Pero Jesús estaba enseñándoles a ellos a confiar en el poder real y grandioso de Jesús. Por eso Jesús estaba calmado, estaba tranquilo, estaba dormido, porque Él confiaba en el poder de su Padre. Y quería que ellos aprendieran también a confiar en el poder del Hijo, que es Jesucristo. Él estaba allí, es cierto, descansando, profundamente dormido. Había trabajado arduamente el día anterior, pero Él pudo descansar en medio de aquel caos, de aquella tormenta, gran tormenta. Él pudo descansar porque Él confiaba en el poder de su Padre. Y Él quería que sus discípulos también confiaran y descansaran en el poder de Él. Lo tercero es que este poder no es un poder humano, es un poder sobrenatural. Y es ahí donde nosotros fallamos y donde fallaron los discípulos.
Ellos habían visto muchos milagros, habían visto lo sobrenatural de Jesús. Sin embargo, aunque lo habían visto, no se habían acostumbrado a vivir en lo sobrenatural. Y nosotros, si creemos en un Dios sobrenatural, ¿qué debemos de esperar? Sobrenatural. Que sucedan cosas sobrenaturales, porque nuestro Dios no es un ser humano. No es un ser humano que está atado por lo natural, sino por lo sobrenatural. Por tanto, ellos no debieran haberse asombrado por lo que Jesús hizo, porque Jesús es un ser sobrenatural, es Dios encarnado. Y por tanto Jesús, si es sobrenatural, Él creó todas las cosas. Él creó el mar, los cielos y la tierra y todo lo que habita en medio de nosotros. Es creación de Él y por tanto Dios controla toda su creación. El ser humano le enseña a Jesús que no tiene poder sobre lo natural. Nosotros no tenemos control sobre la naturaleza. Nosotros no podemos tener control sobre un huracán. No podemos decirle al huracán, mira, pasa por aquí, pasa por allá. No podemos darle un tiro, no podemos empujarlo un poquitico, échate para allá, no pase por mi casa. Sucede y no tenemos control. Los maremotos igualmente, los terremotos sorprenden a las personas. O sea, los caos, las crisis nos sorprenden y no tenemos control. ¿Quién se iba a imaginar que iban a caer las torres? Nadie se imaginaba ese septiembre 11 que iba a suceder ese caos en toda una gran nación como esta. Nadie lo esperaba. ¿O alguien lo esperaba? Nadie lo esperaba. Quiere decir que no tenemos control sobre la creación de Dios. No tenemos control sobre las cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está caído, que está dañado por el pecado. Y por tanto, no tenemos control sobre nada. Y Jesús, a través de esta tormenta en el medio del lago de Galilea, le está diciendo, ustedes no tienen control sobre el caos. Ustedes no tienen control sobre sus problemas. Por eso ustedes tienen miedo. Y eso es verdad. Muchos filósofos, entre ellos Freud, han tratado de descubrir por qué el ser humano tiene miedo. ¿Y sabe por qué tenemos miedo? Porque no tenemos control. Cuando usted tiene control, usted no tiene miedo. Si usted tiene $1.000.000, ¿usted tendría miedo por pagar la renta el próximo mes? No, porque tiene $1.000.000. Si usted se le rompe su auto, ¿usted tiene miedo de no ir al trabajo? No, porque tiene el dinero, tiene el control financiero. Pero como no podemos tener el control, aún teniendo muchos $millones, porque ¿quién tiene el control para sanar el cáncer? Si los millonarios también mueren de cáncer. ¿Quién tiene control de un accidente? ¿Cuántos no se han muerto? La princesa de Francia murió en un accidente. Por muy princesa que fuera, por muy bella que fuera, por muy rica que fuera, nadie tiene el control. Por tanto, Jesús les enseña a sus discípulos y a nosotros no tenemos el control. Es Jesús el que tiene el control. Apocalipsis 21:1 dice, después vi el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Lo que está diciendo entonces Juan en su carta, las Revelaciones o Apocalipsis, es diciendo que no va a haber más agua. No, es que el caos ha desaparecido. No va a existir más el mar, no va a existir más el caos, no va a existir más las pruebas, las tormentas, porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde no va a haber más problemas, porque el pecado ya no es parte de ese nuevo cielo y esa nueva tierra cuando Jesús regrese. Así que a través de la Biblia podemos darnos cuenta que Dios puede y tiene el poder para calmar cualquier tormenta en nuestras vidas, cualquier caos, cualquier problema en nuestras vidas. Y en aquel bote ellos pudieron darse cuenta de este poder sobrenatural de Jesús, pero también que era un poder divino. El Salmo 29:3 dice, la voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Eso es lo que está haciendo Jesús a través de este salmo. ¿Quién puede controlar la tormenta? La voz del Señor que está sobre las aguas impetuosas, las aguas fuertes, las aguas que golpean. Su voz está por encima
de cualquier crisis y necesidad en nuestras vidas. Es su voz divina, su voz poderosa. Jesús nunca nos dijo, yo tengo poder. Él dice, yo soy el poder. Él es el poder. No es que Él tiene poder, yo soy el poder. Porque yo soy el creador de todo lo que existe. Por tanto, si Él es el poder, no que tiene el poder, Él es el poder, ¿en qué no podrá ayudarnos Jesús? Él puede ayudarnos, Él es nuestra ayuda. Por eso Él puede calmar las tormentas. Por eso Él puede calmar cualquier problema o crisis de nuestra vida. Porque su poder es real, su poder es grandioso, su poder es divino, su poder es sobrenatural. Y todo se somete bajo el poder de su voz como de truenos sobre todas las aguas impetuosas. Jesús dice, yo soy el poder. Por tanto, uno pregunta entonces, ¿por qué ellos tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron miedo? Si allí estaba el Dios encarnado en medio de sus problemas, en medio de sus caos, en medio de la tormenta. Dice el versículo 25, los discípulos se fueron a despertar a Jesús y le gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Jesús dice que calmó la tormenta. Sin embargo, Mateo sigue narrando cuál era la actitud que había en ellos. Dice que seguían asombrados, seguían con temor. Si Dios calma nuestros caos, nuestros problemas, ¿cuál sería nuestra reacción? Dar un grito de júbilo, de alegría, estar contentos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ellos no saltaron de alegría? ¿Por qué ellos no se pusieron contentos cuando ya Jesús calmó el mar y las olas y ya no se estaban ahogando ni estaba penetrando el agua sobre su barca? Deberían entonces estar contentos. Pero hay algo que también Jesús nos quiere enseñar a través de este pasaje. La razón por la cual ellos estaban con gran temor en la tormenta y después de la tormenta, con espanto, con asombro, no era tanto por el problema que estaban enfrentando ellos. No era tanto por el caos, no era tanto por la crisis, no era tanto por la tormenta que había en el mar de Galilea. La razón por la cual ellos tenían tanto temor y tanto miedo, porque no estaban creyendo en el poder sobrenatural de Jesús en medio de la tormenta. La tormenta solamente era para probarles a ellos que no estaban creyendo, no estaban confiando en el Dios todopoderoso que tiene en medio de su pueblo. Por eso le dice, hombres de poca fe. El problema no estaba en la crisis, el problema no estaba en la tormenta, el problema estaba en el corazón de sus discípulos, que no creían que era un poder real, que es un poder sobrenatural, que es un poder grandioso, que es un poder divino. Y que Él está con nosotros para ayudarnos en cualquier crisis de nuestras vidas. Pero no cabe duda que había otra realidad en el corazón de ellos. Y es que ellos estarían frente a la santidad de Dios. Frente a la santidad de Dios, Dios revela el corazón del hombre. En una ocasión Moisés, antes de ser el líder de Israel, estaba allí con Madián, su suegro, allí en la tierra pastoreando ovejas. Dice que en una zarza comenzó a arder y no se consumía el fuego. Dice que tan más adelante Josué, su seguidor, cuando el comandante del ejército del Señor le apareció antes de conquistar Jericó, se le apareció también. ¿Y qué fue lo que dijeron a ambos líderes? El Señor le dijo a ellos, quítense la sandalia de sus pies, porque el lugar que están pisando es sagrado. Frente a la santidad de Dios, cuando nosotros nos encontramos en medio de la gloria de Dios, nosotros nos aterramos, nosotros nos llenamos de temor, porque estamos frente a la presencia de un Dios que es santo, de un Dios que es perfecto, de un Dios que escudriña nuestros corazones y ve lo más profundo de nuestros corazones y puede descubrir nuestros temores. Y tenemos miedo frente a la santidad de Dios. El problema de sus temores, entonces tenía que ver también con algo de su vida espiritual. Tenía que ver entonces más allá de la tormenta que pudiéramos ver. Muchas veces nosotros estamos en problemas y en crisis, pero son cosas que Dios nos hace pasar para que podamos descubrir las profundidades de nuestros corazones.
Y una de las cosas que nuestro corazón necesita es santidad. Y cuando estamos frente a la santidad del Dios encarnado, como estaban ellos en la barca, pudieron sentir aún más miedo de la tormenta que de Él mismo, Jesús. Dice ellos que le despertaron a Jesús: nos vamos a ahogar. No te importa que nos ahoguemos. Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Yo me imagino que en sus mentes estarían lo que muchas veces en nuestra mente: si tú estás con nosotros, no debería existir tormenta. Si usted está en medio de nosotros, Jesús, no deberíamos de pasar esta gran tormenta. No debía haber sucedido esta tormenta. Jesús le había dicho a los 3 hombres anteriores que seguirlo a Él no es que no iban a haber problemas. Al todo lo contrario, iban a haber tormentas. Pero Él iba a estar con nosotros en medio de los problemas. Que Él no nos iba a abandonar. Jesús nunca nos prometió a nosotros quitarnos todos nuestros problemas. Es una forma equivocada en que los discípulos pudieron verse dentro de esta tormenta. Y muchas veces nosotros, cuando nos vemos en crisis, pensamos: si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo diezmo, si yo soy su hijo, ¿por qué estoy pasando estas crisis en mi vida? Jesús no nos prometió nunca eso, pero Él sí nos prometió calmar nuestra tormenta, mostrar su poder en medio de la tormenta, mostrar su grandeza, su poder en medio de la tormenta y sacar de lo más profundo de nuestros corazones lo que hay escondido, para que nuestra fe se fortalezca y pongamos nuestra mirada solamente en Cristo Jesús. Jesús sabía lo que ellos estaban pasando. Ellos le gritaron en pocas palabras: Señor, esto es asunto de vida o muerte. ¿Cómo puedes estar durmiendo en medio de la tormenta? Frente al poder de Jesús, nada es comparable. Nada se puede comparar. Pero el ser humano cree que tiene la capacidad, que somos capaces de vencer por nosotros mismos todas las crisis, todos los problemas, cualquier caos. Nos creemos capaces. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos y a nosotros que no somos capaces de nada, porque no tenemos el control de nada. Por tanto, el único que tiene la capacidad y el poder para controlar todo y sacarnos de nuestros problemas y de nuestras crisis se llama Jesucristo, a través de su poder y de su grandeza. Pero es necesario creer en Él. Es necesario que nuestra fe se fortalezca en el poder de Él y no en nuestras capacidades. Por eso en el versículo 26 Jesús le dice: hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó y reprendió al viento y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. El poder de Jesús entonces no se puede comparar con ninguna tempestad, con ningún problema, ni con tiempos difíciles. Nada es comparable al poder de Jesús. Por eso Jesús, antes de reprender el viento y el mar, reprendió a sus discípulos. Se dirigió a ellos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué son hombres de poca fe? Los reprendió Jesús. Si usted nota en los evangelios, Jesús es una persona muy amable y una persona muy paciente. Cuando se encontró con la mujer samaritana, Jesús fue amable con ella en el pozo. Cuando se encontró con la mujer pecadora, Jesús también fue amable con ella. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, fue amable con él. Pero sin embargo, que sea amable no quiere decir que Jesús no reprenda también. Y pareciera que como Jesús es una persona no amable, no afectiva en el pasaje, pero si Jesús sí es amable, porque ser amable y no reprendernos no quiere decir que no seamos amables. Si somos amables, debe reprendernos entonces Jesús. Porque a veces Jesús tiene que sacar de nuestro corazón lo que hay. Y Jesús lo reprende a ellos, a pesar de que sabemos que Jesús es amable. Pero la amabilidad y la paciencia no tienen nada que ver con Jesús decirnos cuál es nuestro problema. Y eso es lo que Jesús quería llegar con sus discípulos y con nosotros. Que podamos descubrir cuál es nuestro problema. Y para eso tiene que reprendernos. Muchas veces nosotros no aceptamos en nuestra vida la reprensión. No aceptamos la reprensión porque no queremos ayuda. Creemos que somos capaces por nosotros mismos salir de nuestros propios problemas y no queremos descubrir en nuestros problemas por qué estamos en nuestros problemas. Y no es por el tiempo, no es por las circunstancias que nos rodean, es porque nuestro corazón se está inclinando a lo que no es de Dios.
Yo siempre digo, hay dos realidades en nuestras vidas. Hay dos personas luchando por tu corazón, por arrancarte tu corazón, por llamar la atención de tu corazón. Uno es lo que no es de Dios, que es el mundo, como dice la Biblia, y otro es Dios, que está tratando de llamar tu atención. El problema quería arrancarle el corazón a los discípulos, que se enfocaran en la crisis y en el problema, mientras Jesús quería arrancarle su corazón y poner su corazón en su confianza y en su poder. Es una lucha, una batalla que habla el apóstol Pablo en Romanos 7. Y es una lucha que tú tienes que librar día tras día cuando te levantas de tu casa a salir al trabajo, a la escuela. Van a haber dos identidades que van a querer robar tu corazón. Lo que no es de Dios y lo que es Dios. Jesús reprende a sus discípulos para que ellos pudieran reconocer lo que había en su mundo interior. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un hombre que se sacrifica por su esposa, o una esposa que se sacrifica por su esposo, o como padres se sacrifican por sus hijos. Y usted se sacrifica, trabaja 2 y 3 trabajos de día y de noche, está con ellos en sus necesidades, le da finanzas para poder ayudarlos a educarse, le da ropa, le da de todo, usted lo ayuda. En todo lo que usted puede, usted lo ayuda. Pero usted ve que su hijo no avanza, que su esposa no avanza, no es transformada, no es cambiada, sigue igual. Y llega un momento que usted dice, ya, paré. No te ayudo más. He hecho bastante. It's enough, como dicen. ¿Qué dice la otra persona? Ya no me quiere. Ya no me importa. Ya no le importo a él o a ella. Podríamos entonces decirle, tú no has entendido mi amor. Mira cuánto yo he hecho por ti. Mira cuánto yo me he sacrificado por ti. Y tú no has valorado todo lo que yo he hecho por ti. Es la misma manera de relacionarnos con Dios. ¿Cuánto Dios no ha hecho por nosotros? ¿Cuánto no ha dado Dios muestra de su amor por nosotros? Sin embargo, nosotros dudamos de Él en medio de las crisis y buscamos todos los medios habidos y por haber humanos y no buscamos el poder de Dios. Me decía una señora en el parque que fue una vez a una iglesia, tenía un problema de nacimiento en la cadera izquierda. Dice que fue a una iglesia y le dijeron, usted no puede ir al médico, usted está sana y vamos a orar por usted y usted está sana, usted no tiene que ir al médico, usted no tiene que operarse. Y ella me hace la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué usted opina? ¿Hice bien o hice mal? Porque yo terminé yendo al médico, dice ella. Digo, no, y usted hizo bien. Porque Dios tiene como una caja de herramientas donde ahí tiene metidos los médicos, ahí tiene metida la ciencia, ahí tiene metido todas las personas y Él las coge, creyente o no creyente, y las usa como un medio de bendecir nuestras vidas. O sea, Dios trabaja y hace las cosas como Él quiere. Pero muchas veces en medio de nuestras crisis, nuestros problemas, queremos que Dios resuelva el problema como yo quiero que lo resuelva. En la manera que yo creo que es la mejor manera que debe resolver el problema. Entonces me estoy poniendo en el lugar de Dios. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que tengo la habilidad, la capacidad. Y no es así. Tenemos que pensar entonces cuánto Dios nos ha hecho por nosotros para dar evidencia de cuánto Él nos ama, de cuánto Él nos cuida, de cuánto el poder tiene para obrar a favor de nosotros. Por tanto, la iglesia de Cristo entonces debe de creer y confiar en el poder de Dios. Pero a veces no entendemos cuánto Dios ha hecho por nosotros. Ni los discípulos tampoco habían entendido. ¿Cuántos milagros Jesús no había hecho? ¿Por qué se les ocurrió pensar que Jesús lo iba a dejar que se ahogara? ¿No nos pasa también hacia nosotros? Que a veces pensamos que Jesús nos ha abandonado, que nos vamos a ahogar y nos estaría diciendo Jesús, pero ¿cuánto yo no he hecho por ti? ¿Cómo puedes pensar que te voy a dejar que te ahogues? Mira todo lo que yo he hecho por ustedes y mira el poder que yo tengo. Si he calmado el viento y he calmado el mar.
Hay tres cosas que debemos hacer entonces. Lo primero, no se enfoque en su problema. Enfóquese en la fuente de solución del problema. Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Lucas 8:25 dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Marcos 4:40 dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Termina Jesús preguntando en Marcos. Esto indica entonces que no estaban enfocados en quién es la fuente del poder. Y eso lo hablamos en algunos sermones atrás. No nos enfocamos en Cristo. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Es muy importante saber dónde está mi fe. Si está puesta en una persona, si está puesto en algo, cuando venga la tormenta se va a desmoronar todo. Pero si mi fe está puesta en Cristo, yo puedo pasar con dolor, con sufrimiento, con angustia la tormenta, pero la tormenta no me va a destruir a mí. Porque mi fe está puesta sobre un fundamento, sobre una roca. ¿Se acuerdan de la roca y la arena? Dos hombres que construyeron dos casas, uno sobre la arena, muy grande que se veía, y la otra sobre un cimiento que era roca, que era muy profundo, que no se veía. Dice que vino el viento, ¿se acuerdan? Que vino las fuentes, las aguas poderosas y golpearon las casas. O sea, vinieron las crisis, vinieron los problemas. El que estaba construido sobre la arena, sobre la fe de una persona, en una filosofía, en un dinero, en cualquier cosa, fue derrumbada, fue destruida. Pero el que puso su fe en Cristo, vino la misma tormenta, ¿no fue así? Golpeó de la misma manera que la que estaba sobre la arena. Pero la arena se cayó, pero la roca permaneció. Y Jesús dice, tenemos que enfocarnos entonces en la persona correcta, que es Jesucristo. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde? Es la pregunta que cala a nuestro corazón, que llega a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Dónde está tu confianza? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Es la pregunta que Jesús quiere que nosotros nos respondamos. ¿Dónde está mi confianza? ¿Cuál es la fuente de mi confianza? Todo lo que yo veo, todo lo que yo puedo poseer. Entonces cuando venga la tormenta, todo se va a destruir. Pero si tu fe está puesta en Cristo, en la persona correcta, vendrán vientos, vendrán lluvias, tempestades, crisis, situaciones difíciles, pero tu casa no será destruida. Porque Jesús nos prometió al final del Evangelio, nunca los abandonaré. Siempre estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Por tanto, no tenemos que tener miedo, dice Jesús. Ahora, es interesante, no tenemos, dice Jesús, no, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué todavía no tienen fe? Dice Jesús. Y el asunto que está en este problema es que realmente nosotros no estamos edificando nuestra vida en Cristo Jesús. Aunque lo digamos, no estamos edificando nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso cuando llega la tormenta, llega la crisis, nos desboronamos, nos destruimos totalmente. Y es cierto que vienen momentos difíciles, pero si nuestra fe está en el correcto cimiento que es Cristo, podrá venir y podrá suceder lo que suceda. Y nuestra vida se van a lastimar, van a ser heridas, vamos a pasar por dolor, pero nuestra fe permanece intacta, puesta en Cristo Jesús. Jesús entonces le dice a sus discípulos que deben de poner su mirada en la persona correcta. Lo segundo, las soluciones de Jesús son más aterradoras que el mismo problema que estamos pasando. Debería ser al revés, ¿verdad? Pero las soluciones que Él nos da escapan más allá de nuestra mente y son más aterradoras que aún el mismo problema que es aterrador de por sí. Dice en Mateo 24:27, que lo leímos hace un ratico, de memoria, que cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y toda aquella casa se derrumbó sobre la que estaba la piedra, sobre la roca y sobre la que estaba sobre la arena. Así que la que estaba edificada sobre la roca permaneció, la arena no prevaleció. Pero cuando nos damos cuenta que la solución que le da Jesús a ello es más aterradora que el mismo problema, es cuando Jesús
se levanta y calma el mar. Ahí Jesús los está enfrentando a la realidad de su mundo interior. Cuando Jesús despierta, ellos pueden darse cuenta desde la mentalidad judía que el único que podía calmar el mar y el viento era Dios. Y ellos sabían que Jesús, a partir de ese momento, para ellos sería Dios. Y según el Antiguo Testamento, y ustedes muchos han escuchado, estar frente a la presencia de Dios es morir. Nadie puede estar frente a la presencia de Dios y vivir. Así le pasó a Moisés, así le pasó a Josué, sintieron miedo frente a la presencia de Dios. Así sintió Daniel, sintió miedo. Así sintió Pedro, que le dijo: apártate de mí, Jesús, que soy un vil pecador. Así le pasó a Pablo, que quedó ciego. Frente a la presencia de Dios todos temblamos. Todos reaccionamos con temor delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces las tormentas son establecidas en nuestra vida para que nosotros podamos ver que necesitamos vivir en santidad. Nuestros ojos necesitan ver la santidad de Dios, pero también vivir en la santidad de Dios. Así que ahí donde está tu corazón, ahí está tu confianza. Jesús pudo haber realmente calmado la tormenta de otra forma. Sin embargo, Jesús ahora se le muestra como el Dios encarnado, el Dios santo, el Dios perfecto. Y ellos pudieron descubrir dentro de su corazón que habían desconfiado de Él y que realmente había en lo más profundo de su corazón algo que necesitaba cambiar, algo que necesitaba realmente ser como Jesús, santo como Jesús es santo. Por eso muchas veces las soluciones de nuestros problemas tienen que ver con nuestra santidad. Y duele también en ese sentido porque nosotros no queremos ser santos. Nosotros no queremos ser como Jesús. Por eso cuando Jesús se descubre delante de nosotros, se revela delante de nuestra presencia, Él descubre nuestras vidas tales como somos, porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, Él nos conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él sabe lo que usted habla, lo que piensa, Él sabe cada una de nuestras miserias. Pero frente a la santidad de Jesús, sabemos que Él sabe todas esas cosas y temblamos porque no somos santos como es Jesús. Lo tercero que Jesús nos muestra es que debemos tener confianza en el poder de la palabra. Jesús habló y todo se calmó. ¿Por qué estamos preocupados entonces? ¿Por qué estamos entonces afanados? Porque tenemos que estar enfocados en la persona correcta. Tenemos que ver que tiene que ver con mi santidad, que Dios está trabajando en mi santidad. Yo tengo que confiar en el poder de la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, todo cambia, todo se transforma, todo se somete bajo el poder de su palabra. Entonces dice que se levantó, reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Jesús usó el poder de su palabra. Nosotros también podemos usar el mismo poder. Por eso necesitamos leer la palabra, porque ahí está el poder. Por eso necesitamos meditar en la palabra, porque ahí está el poder. Por eso necesitamos escudriñar las profundidades de la palabra, porque ahí está el poder para yo salir de todas las crisis de mi vida. Quiero terminar con una pregunta. ¿Sabe lo que es más aterrador que estar en una tormenta de tu vida? Es saber que estás en la presencia de Dios. Darse cuenta que estar en la presencia de Dios es más aterrador que cualquier tormenta, porque tiene que ver con la santidad de Dios y tiene que ver con mi santidad. Job, cuando se enfrentó a su tormenta y sus problemas y estuvo frente a Dios, dijo: de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis ojos y me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y cenizas. Job reconoció que era un vil pecador, que necesitaba arrepentirse cuando se encontró frente a la santidad de Dios en medio de su crisis. Daniel también, cuando estaba en medio de una crisis con el rey Daríos,
Dijo en el versículo 15 del capítulo 10, mientras que el hombre me decía esto, me incliné de cara al suelo y guardé silencio. No pudo ver a Dios Daniel. El apóstol Pedro, como les dije, dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pablo dice que entre los primeros yo soy el número 1 entre los pecadores. Dios encarnado estaba en aquel bote. El Dios encarnado está ahora en tu vida a través de Cristo. Él vive con nosotros a través de su Espíritu Santo. Por tanto, cada día, cada momento que nosotros nos levantamos, tenemos que sentir miedo de su presencia, porque su santidad día a día se revela delante de nosotros. En medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras crisis, Dios nos está diciendo, sé santo, como tu Dios es santo. El Dios omnipotente, el Dios omnisciente, anda con nosotros, camina con nosotros, se levanta cada mañana con nosotros. Estamos en su presencia y cada día Él nos revela dónde está puesta nuestra confianza. Y cada día nos revela qué ídolo hay en nuestro corazón que debe ser santificado. Pongámonos de pie para orar.